Amado Padre y bendito Dios, es en tu glorioso nombre, Jesús, que nos acercamos a vos para darte gracias en esta mañana. Primeramente, por tu salvación, por tu gran obra en la cruz, Jesucristo. Porque tú fuiste nuestro representante en la cruz, cargando en la cruz nuestros pecados. Como está escrito en tu palabra que es verdad, aquel que eres tú, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en vos. Gracias, Señor, porque en este momento sabemos muy bien que después de tu muerte, tú resucitaste de entre los muertos y estás ahora a la diestra de la gloria del Padre, intercediendo, orando por nosotros, porque tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Y todos los días nos alientas, nos fortaleces y nos ministras. Gracias por esto. Señor, te ruego ahora en el nombre de Jesús, que como hemos recién adorado y exaltado tu nombre, a través de tu palabra, tú nos des entendimiento, Señor, de lo peligroso que fue cuando Pablo fue confrontado por estos judaizantes. Y cómo Pablo, en el poder de tu Espíritu, conforme a tu verdad, se paró y defendió el Evangelio con la sana doctrina. Señor, danos la luz para poder comprender realmente lo malo de los judaizantes, Señor, y poder vivir realmente en la libertad que vos, Jesucristo, nos concediste, que es la libertad de tu Santo Espíritu. Porque está escrito, a donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el nombre de Jesús, amén. Palabra de Dios dice, Gálatas capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 10. Dice el apóstol Pablo, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta aquí compartimos en esta mañana. Hermanos, en esta mañana no voy a empezar con un pensamiento o una ilustración o una historia para empezar con el sermón, pero sí voy a tomar la palabra de Jesucristo para empezar este sermón, que está cito en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, que es la famosa parábola del trigo y la cizaña. Jesucristo, que es la verdad, y cuando habla es la verdad absoluta, no inclusiva, exclusiva, total,
esa palabra inerrante, todopoderosa que él habla, dijo en la parábola del trigo y la cizaña lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, es entonces cuando la cizaña se manifiesta. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo lo siguiente: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no lo hagan, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, es decir, al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, es decir, yo diré a los cosechadores: recogen primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Ciertamente, el enemigo aquí es Satanás, que donde se predica la palabra de Dios, siempre Satanás envía a sus emisarios, que lo hace en oculto, para poner cizaña en el verdadero creyente, para traer verdaderas y falsas enseñanzas, medias verdades. Siempre que la buena semilla de la verdad de Dios es sembrada en cualquier lugar, Satanás estará ahí para sembrar la semilla de la falsedad. Por eso era inevitable que mientras Pablo dedicaba a plantar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio glorioso de manera fiel y poderosa, los falsos maestros de Satanás lo seguían y se aprestaban a diseminar mentiras, no solamente sobre el apóstol, sino sobre el glorioso Evangelio de Jesucristo. Donde iba Pablo, estos judaizantes, estos falsos maestros, que son las cizañas, hacían esto: menospreciaban al apostolado de Pablo, diciendo que él no era de parte de Dios, sino que era de parte de hombre. Y si Pablo no tiene de parte de Dios la autoridad de Dios, su palabra no es ni inerrante ni todopoderosa. Fíjense en el ataque de estos emisarios de Satanás, que son los judaizantes. Pablo hizo esta advertencia a los hermanos en la iglesia en Éfeso. En Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, Pablo en su despedida dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y sigue diciendo algo más. Y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el apóstol Pablo, en su despedida, también da esta noticia, que después de mi partida va a haber hombres que no van a perdonar ¿a dónde? Al rebaño. Y no solamente esto, que de ustedes mismos se levantarán también hombres que van a ser lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y van a hablar cosas perversas. Y una cosa perversa no es decir malas palabras. Decir cosas perversas significa distorsionar el evangelio glorioso de Jesucristo. Esa palabra cosas perversas significa pervertir, malinterpretar, corromper, trastornar y descarriar el verdadero significado de la palabra. En este caso, el verdadero significado de la salvación, de la justificación por la fe. Asimismo, como Satanás se viste, como dice la Escritura, como ángel de luz, pero por dentro es un ser depravado y habla perversidad, porque trata siempre de corromper el evangelio, los falsos maestros de parte de Satanás
Son lobos rapaces, pero vestidos ¿de qué? De oveja. Se disfrazan. ¿Con qué propósito? Para pervertir el Evangelio, hablando cosas perversas del Evangelio, es decir, distorsionando ¿qué? La verdad de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu también dice claramente, es decir, el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada ¿qué? La conciencia. A lo largo de su ministerio, el apóstol Pablo, sembrando la verdad de Dios, gloriosa semilla de la salvación y la doctrina de la justificación por la fe, predicando el verdadero glorioso evangelio, estaban estos falsos hermanos, como lo declara la Escritura, y yo no solamente pienso que eran falsos hermanos, que eran judaizantes, que tenían un conocimiento extraño, decían Jesús es el Mesías, el Cristo, pero para poder ser salvos realmente, ustedes tienen que circuncidarse y guardar toda la ley y sus fiestas. Yo no pienso que solamente eran personas que estaban engañadas a sí mismos. Yo pienso, y creo como muchos teólogos, que de la sinagoga de los judíos, aquellos que arrestaron y mataron a Jesucristo, de ellos mismos lo pusieron dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para socavar la verdad de Dios, para que siga el judaísmo todavía. Ahora, con argumentos devastadores, Pablo muestra que a pesar de haber recibido un mensaje de forma independiente con respecto a los otros apóstoles, predica un mensaje idéntico a ellos. Y este era un hecho de que los primeros apóstoles reconocían de todo corazón. Su evangelio, el evangelio de Pablo, era independiente en términos de revelación, pero idénticos en términos de ¿qué? De contenido. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 2, lo siguiente: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Llevando también otra vez ¿con quién? Con Tito. Ustedes saben muy bien que ya el mensaje anterior, cuando Pablo va camino a Damasco, que Jesús le sale al encuentro, y por medio de ese encuentro que tiene con Jesús, Pablo se convierte. La conversión de Pablo tiene que ver con la persona de Jesucristo, porque a Pablo nadie le predicó el Evangelio, porque iba a matar a quién, a los hermanos, a torturarlo. Se le presenta a Jesús en el camino y Pablo pasa de las tinieblas a la luz. Porque Jesús le dijo a un hermano: Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, ahora ora. Era un hermano. Entonces vemos que la conversión de Pablo lo tuvo ¿con quién? De forma todopoderosa, sobrenatural, por medio de Jesucristo. Y estuvo por 3 años antes de visitar por primera vez a Jerusalén en su primer viaje, que estuvo con Pedro y con Santiago, que es lo que predicó Cristian, que está del versículo 11 al 22 del capítulo 1. Y él estuvo, después de 3 años convertido, subió a Jerusalén por primera vez y estuvo únicamente 15 días ¿con quién? Con Pedro y con Santiago. Y se había quedado 15 días, porque dice en el versículo 18 del capítulo 1 lo siguiente: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de ¿quién? Del Señor. Y dice la Escritura: después de pasado 14 años, desde la primera visita en la que vio a Pedro y a Jacobo, el apóstol subió otra vez a Jerusalén. Durante 17 años anteriores había predicado el Evangelio sin recibir instrucción humana, porque su mensaje le fue dado por revelación directa de Dios. A Pablo nadie le enseñó de parte de hombre el Evangelio. Lo que Pablo predicó, las doctrinas de Pablo, todo se le reveló el Señor Jesucristo. A Pablo nadie le enseñó. Y cuando fue a hablar con Pedro, como vamos a ver, el mensaje que Pablo predicaba, dice que Pedro, Santiago y Juan nada le añadieron o le dijeron nada nuevo, porque lo que predicaba Pedro, la justificación por la fe, es lo que ellos mismos enseñaban. Ahora, después de escribir esta carta a los hermanos de Galacia,
después de escribir esta carta a los hermanos de Galacia, Pablo y Bernabé tuvieron un encuentro otra vez con estos judaizantes, los cuales, como lobos rapaces que son, enseñaban estas falsas enseñanzas. Porque lo que tanto sabemos, tanto yo como Cristian, lo que entendemos, que la carta de Gálatas y este pasaje no se refiere al concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, sino que sucedió un poquito antes. Pero después que Pablo relata esta carta a los hermanos de Gálatas, por este pequeño inconveniente que hubo con los judaizantes que menospreciaban el apostolado de Pablo y tampoco querían a su enseñanza, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15 que más adelante Pablo y Bernabé tuvieron un encuentro otra vez con estos judaizantes y por medio de este encuentro se llevó a cabo el concilio de Jerusalén. Dice Hechos capítulo 14, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Vemos, hermanos, que Pablo, por esta causa de los judaizantes que enseñaban que para ser salvo tiene que circuncidarse, Pablo lleva ¿a quién? A un hermano Tito. Tito era un hombre gentil. ¿Y qué manada llevar como un ejemplo a Tito, no? A la cuna donde está el judaísmo, donde está no solamente el judaísmo, sino donde está la iglesia primitiva creciente, donde está Pedro y Santiago. Los llevó para que sepan los hermanos de Gálatas que Tito, siendo gentil y judío, no fue circuncidado ¿por quién? Por la iglesia. Porque Tito era un verdadero hijo en la fe de Pablo, del Señor Jesucristo, como dice Tito, capítulo 1, versículo 4 al 5. Tito, un gentil no circuncidado y producto del mismo ministerio que los judaizantes atacaban, era el acompañante perfecto para llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Y dice la Escritura en Gálatas que Pablo dice: pero subí según una revelación para no correr en vano. Siempre fue así con Pablo. Siempre Pablo se movía por medio de revelaciones de parte de Dios. Siempre se movió de forma sobrenatural. Su conversión fue sobrenatural. Ninguno de nosotros tuvimos esa conversión como Pablo, porque Pablo cara a cara habló ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Pasó de muerte a vida por obra ¿de quién? De la persona de Jesús. Pablo, que escribió las 13 cartas del Nuevo Testamento, 13 cartas, no le enseñó a ningún hombre, sino que de parte directa de parte de Dios, Pablo fue inspirado para escribir estas cartas. Pablo, cuando fue a predicar a Macedonia, para ir a Filipos, también dice que tuvo un sueño de noche, vio a un varón macedónico que le decía: ven y pasa. Y Pablo, por medio de ese sueño sobrenatural de parte de Dios, sabía que Dios lo llamaba a predicar el Evangelio ¿a dónde? A Macedonia. Pablo, estando en Corinto preso, el Señor Jesús se le manifiesta y le dijo: Pablo, habla mi palabra porque yo tengo mucho pueblo aquí, no temas. Y Pablo, en un éxtasis también, subió al tercer cielo. Siempre Pablo se movió de forma sobrenatural por medio de revelación directa, o sea, con Jesús o por obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Siempre fue así con Pablo. Ahora, dice la palabra de Dios: pero subí según una revelación y para no correr en vano, expuse en privado el evangelio que predico a los gentiles. Pablo subió por revelación directa de parte de Dios, sube a Jerusalén para hablar ¿con quién? Con Pedro y Santiago. ¿Con qué propósito? De exponer del evangelio que él predicaba. ¿Y cuál es el evangelio que predicaba Pablo a los gentiles? Porque el misterio que Pablo tiene a los gentiles fue un llamado directo de Dios.
El evangelio que predicaba Pablo a los gentiles es que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Porque ningún ser humano será justificado delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Y este era un evangelio totalmente contrario a la creencia de los judaizantes, que era un evangelio para alcanzar la salvación por medio de obras. Porque ellos decían, no solamente está bien reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, sino para que realmente tú sepas que sos salvo, debes cumplir con los requisitos de la ley. Primeramente, circuncidarse. Y segundo, cumplir con las 7 fiestas solemnes de Jehová y cumplir con ciertos requisitos también de ofrendas, de días y de lunas, para poder ser salvos. Y no es así. Pablo expuso delante de los apóstoles lo que él predicaba. Miren, Pedro, Santiago, esto es lo que predico. Que el hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús sin las obras ni demanda de la ley. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Porque esto es lo que predico. Si ustedes no predican esto, acá nos dividimos. Me imagino Pablo diciendo esto, ¿no? Pero ciertamente Pedro y Santiago dijeron, sí, Pedro, nosotros te predicamos lo mismo, la justificación por la fe. Porque nadie será justificado por la sola ley, porque está escrito, ningún ser humano está justificado delante de Dios por cumplimiento de la ley. Tiene razón Pablo. Pablo predicaba el nuevo nacimiento, como le enseñó Jesucristo a sus apóstoles. ¿Es necesario entrar al reino del cielo? Sí, pero para entrar al reino del cielo necesita que nacer de nuevo. Eso es lo que hablaba Pablo, predicaba la regeneración. Pablo sabía también que la conversión de los gentiles viene únicamente de parte soberana de Dios, porque predicaba la gracia y predicaba ¿qué? El arrepentimiento y fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pablo predicaba de que una vez que vos crees en Jesucristo, es lo mismo que el Señor Jesús. Porque ahora cuando creemos en Cristo somos hijos de Dios. Por eso dice la palabra en Juan, las palabras de Jesús, y todo aquel que en mí cree, tiene de parte de Dios el derecho de ser llamado ¿qué? Hijo de Dios. Pablo hablaba también de la adopción. Pablo hablaba de la santificación progresiva, no por obras, sino por la comunión íntima con Jesucristo. Pablo hablaba de la perseverancia y también de la glorificación de los santos, porque la salvación le pertenece ¿a quién? A Jehová. En Cristo estamos seguros. Eso es lo que Pablo predicaba. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano, como decían los judaizantes de Pablo. A Pablo está corriendo en vano. Pablo está predicando sin saber lo que dice. Entonces él dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Y esto a pesar de qué? ¿Y esto a pesar de qué? De los falsos hermanos introducidos. ¿Cómo llama Pablo a estos hermanos que estaban introducidos, que sembraban la cizaña, estos instrumentos de Satanás, sembrando cizaña, hablando cosas perversas? Porque cuando vos le quitas la gloria a Cristo en su obra de redención, está hablando cosas perversas. Lo denomina falsos hermanos. ¿Y un falso hermano qué significa? Un hombre muerto espiritualmente. Un hombre que no nació de vuelta. Ahora, qué bueno, hermanos, que a través de la palabra sabemos que después, como dije al principio, de Gálatas, Pablo tuvo un encuentro con Bernabé, con estos judaizantes, ¿se acuerdan? Que leímos Hechos capítulo 15, versículo 1. Ahora fíjense cómo estos falsos hermanos, estos judaizantes, estos instrumentos de Satanás, estaban metidos dentro de la iglesia primitiva, juntamente con Pedro, juntamente con Santiago, juntamente con todos los otros apóstoles. Y estaban como encubiertamente. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hechos 15, cuando se resuelve la cuestión en cuanto a los gentiles. Dice que Santiago dice lo siguiente, capítulo 15, versículo 22 en adelante.
luego que Pablo, Pedro, los ancianos, todos se juntan y hay para arreglar este conflicto con respecto a estos falsos hermanos, estos judaizantes, estos instrumentos de Satanás, dice lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y presten atención, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos, de parte, escucharon esto de parte de quién, de Pablo, ¿no? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido ¿de dónde? De nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circundarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se atengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si la guardan, harán bien. Entonces vemos, hermanos, que después de este encuentro de Pablo con estos hermanos, Santiago dice, salieron de nosotros, pero no por donde nosotros, y han diseminado esta mentira. ¿Se dan cuenta de cómo entraron encubiertamente y aún estaban entre dónde? Entre los apóstoles. Pablo lo sabía muy bien. Como dijo, yo sé que después de mi partida vendrán hombres que no perdonarán al rebaño. Y yo sé muy bien que después de mi partida también de ustedes mismos saldrán hombres que hablarán cosas perversas, que van a ser lobos rapaces. Y esto sucedió, y estaba sucediendo en ese tiempo. Entonces, la palabra de Dios nos advierte de que cuando siempre es predicado la verdad del Evangelio, siempre viene atrás Satanás con sus instrumentos, que son falsos maestros, falsos pastores, que diseminan doctrinas contrarias. Eso sucedió en la iglesia primitiva y eso sigue sucediendo ahora, hoy en día. Hermanos, dice la palabra de Dios que en el primer encuentro, o en este encuentro, en el segundo encuentro, ¿habló con quién? Con Pedro. Y se acuerda que Pedro solamente fue a visitar a un hombre gentil que se llamaba Cornelio. Únicamente pudo ir, ¿por qué? Por una revelación que divina. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en la casa de un curtidor de piel? Que yo tenía hambre y fui a la terraza y de repente se me apareció un lienzo con todos animales inmundos y se escuchó una voz, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, yo nunca haría eso porque son animales inmundos. A la cual la voz le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y Pedro, ¿dónde fue? A la casa de Cornelio, por revelación del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Cornelio escuchó la palabra de Dios juntamente con todos sus parientes y todos, ¿qué? Se convirtieron. Y cuando los apóstoles vieron que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, ¿qué impide que estos sean bautizados en las aguas ya que recibieron el Espíritu Santo? Pero ¿saben lo que pasó con Pedro cuando volvió a Jerusalén? Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18 que se cuenta esta historia. Dice al final, cuando Pedro volvió de la casa de Cornelio, lo siguiente: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Terrible. Entonces vemos, hermanos, que esto es algo que en la iglesia primitiva
la verdad y la realidad de que Jesús dijo, el sembrador siembra la semilla de trigo, Satanás, como ángel de luz, tiene sus emisarios que son lobos rapaces vestidos de cordero para diseminar entre el trigo, es decir, entre la iglesia cristiana, las falsas enseñanzas. Hemos visto por la palabra que donde Pablo predicaba, esos emisarios de Satanás hablaban cosas perversas, distorsionando el Evangelio, no diciendo malas palabras, sino diciendo, no solamente justificado el hombre por la fe en Jesús, sino que para ser salvo realmente se tiene que circuncidar y cumplir con ciertos requisitos de la ley. Y vemos también que después que se escribió Gálatas, Santiago dice a la iglesia en esa región, porque de nosotros salieron hombres que nosotros no mandamos a decirle que se circunciden. Terrible cómo se cumple y cómo hay que prestar atención cuando Jesús habló de la parábola de la cizaña y el trigo. Porque cuando Jesús habla una verdad absoluta y debemos prestar atención. Ahora, ¿cómo lo describe Pablo a estos hermanos? A estos falsos maestros. Falsos hermanos. Falsos hermanos. Personas no nacidas de vuelta. Y bueno, eso no hay que extrañarse, porque ciertamente siempre en una iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del mundo, ahora mismo hay personas que están realmente convertidas, hay personas que están convencidas de que son cristianas y hay personas que son instrumentos de Satanás como cizaña. Ahora, yo tomo este mensaje para aplicarlo para nuestras vidas, con respecto a una parábola que el Señor Jesucristo dijo, porque dijo en una parábola lo siguiente: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta cita está en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, hablando de los falsos hermanos. Un falso hermano puede vestirse como un cristiano. Un falso hermano puede profetizar y predicar con la doctrina como un cristiano verdadero. Un falso hermano puede echar fuera demonios. Un falso hermano puede hacer milagros. Todo en la Escritura lo dice. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 lo siguiente: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ¿quién entra realmente al reino de los cielos? Aquel que nació de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, para entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Ahora Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán verdaderamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y Jesús sigue diciendo, en el día de juicio, porque está escrito lo siguiente: el hombre nace y luego muere y luego hay un juicio, ¿sí o no? Lo creemos porque es decreto de Dios. Entonces Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, porque solamente, verdaderamente, entrarán al reino de los cielos los que hacen la voluntad de mi Padre. En el día del juicio, esos que estando en la iglesia decían, Señor, Señor, se van a parar delante de mí porque yo soy el juez. El día del juicio, muchos de ellos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor, Señor. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley de Dios, ustedes que son hacedores de iniquidad. Jesús habla de tales personas como personas que reconocieron el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Considerando a Jesús como el Mesías. Es decir, son aquellos que continuamente en una iglesia, si el Señor quiere, si el Señor hago esto, por el Señor hago aquella cosa, siempre tienen en la boca el nombre de quién, del Señor. Señor, Señor. Y este es el peligroso campo de la religión, de una vida cristiana sin conversión. ¿De quiénes? De los que están convencidos de que son salvos.
Y Jesús advierte, no todo aquel que me dice Señor, Señor será salvo. Es más, en Isaías capítulo 24, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me alaba, me honra y me adora. Y dice, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Habían hecho muchas cosas usando el nombre del Señor. Profetizaron en el nombre del Señor. Puede ser que haya falsos hermanos que aún estén predicando el Evangelio de Jesucristo. En tu nombre profetizamos. Vemos que en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. ¿Puede ser que un falso hermano eche demonios? Sí, Judas fue uno de esos. Judas, que era el hijo de la perdición, cuando Jesús le dio autoridad a los 12 para expulsar fuera demonios, para sanar enfermos, y luego a los 70, estaba incluido ¿quién? Judas. Y ellos vinieron contentos y alegres diciendo, Señor, en tu nombre los espíritus se nos sujetaban. Y Jesús da el verdadero conocimiento del gozo. Miren, no se pongan contentos y gozosos ustedes de que los demonios se les sujetan en mi nombre. Alégrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Entonces vemos que Judas fue un hombre que echó fuera demonios. Porque no está el poder en el hombre. El poder está en el nombre de ¿quién? De Jesús, que los demonios reconocen como máxima autoridad. Por lo tanto, se puede echar fuera demonios sin ser salvo. Ejemplo de Judas. Balaam fue un hombre que profetizó en el nombre de Dios. Y Balaam fue, ¿qué? Un falso, como dice Judas, profeta. Y está ahora sufriendo sus consecuencias. Porque por lucro profetizaba. Pero profetizó en el nombre del Señor. ¿Y dónde está? En el Seol. Vemos a Caifás, que también profetizó en el nombre del Señor. El sumo sacerdote, que llevó a Cristo a su concilio y le declaró la muerte en cruz. Vemos hombres que echaron fuera demonios, vemos hombres que profetizaron, vemos hombres que predicaron la palabra de Dios, y eso no fue suficiente ¿para qué? Para que sean salvos. Por eso tenemos que prestar atención y evaluar nosotros mismos si realmente nuestro corazón está convertido. Porque en esa enseñanza de la parábola de Señor, Señor, el versículo anterior en el contexto está, a mis hijos los conocerán ¿por qué? Por sus frutos. Porque la cizaña se manifiesta, ¿qué es cizaña? Cuando al lado hay un hijo de Dios que manifiesta ¿qué? El fruto. Ahí realmente se da cuenta cuando uno es cizaña. Entonces, estos falsos hermanos, como dice Pablo, aplicando para nuestra vida, no es solamente suficiente. Se puede predicar, se puede echar fuera demonios, se puede hacer milagros en el nombre del Señor, pero el Señor el día de juicio quizás nos dirá, apartado de mí, hacedores de iniquidad. Ojo con eso. Debemos examinarnos nosotros si estamos en Cristo, si hemos nacido de vuelta. ¿Qué les parece? Hay una penitencia de parte de Dios. Entonces vemos que siempre en la iglesia, hermanos, siempre que la iglesia avanza, siempre está el enemigo sembrando la cizaña. Esto lo vemos también en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Del versículo 17, Pablo le habla a los filipenses y le dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestros ejemplos. Pues ya le dije varias veces, y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos, que hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, Pablo en su viaje a Jerusalén llevó a Tito, porque los judaizantes hablaban que todos aquellos que quieren ser salvos deben circuncidarse. Y dice Pablo, ni aun Tito, que es gentil, fue obligado a circuncidarse. Estos hombres, ¿cómo entraron? Introducidos a escondidas. Siempre los falsos maestros entran a escondidas. ¿Qué significa esto? La imagen verbal es como el lobo que de noche entra en un redil para atacar ¿a quién? A las ovejas. Y entra en silencio, sin que las ovejas los escuchen. Porque si las ovejas se dan cuenta que viene el lobo, ¿qué empiezan a qué?
a gritar, a balar. Y entonces, ¿qué viene? Viene el dueño, el pastor, y expulsa al lobo. ¿Pero qué hace el lobo? Entra en silencio para que las ovejas no le escuchen. Las ovejas están durmiendo y cuando el lobo está en medio del redil, ahí empieza a hacer daño a quién? A las ovejas, matando a cuantas ovejas pueda matar. Y luego se lleva a su presa, devorándola dentro del redil. Y esto lo que hicieron, entraron a escondidas. Se trata de gente infiltrada entre los cristianos, que aún Jacobo, Pedro y Santiago no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque lo hacen en oscuridad, lo hace siempre silenciosamente, en silencio, hasta que realmente demuestran realmente quiénes son. Pedro lo dijo también en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estas son las plantas que planta Satanás. Es el mismo Satanás plantó en la oscuridad donde Pablo iba a predicar. Entonces debemos prestar atención siempre a lo que Jesús habla con respecto a las cizañas. ¿Y cuál era el propósito? Fíjense de estos falsos maestros. Versículo 4, y a esto a pesar de los falsos hermanos se introducieron a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Ellos también confrontaron a Pablo y a Bernabé diciéndole, ustedes para ser salvos también tienen que circuncidarse. Pablo ya estaba circuncidado, ¿no? Pero ellos también querían esclavizar otra vez ¿a qué? A Pablo al volver al viejo régimen de la ley, al viejo régimen del antiguo pacto. Y Pablo dice, y yo para nada me sometí a ellos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Ciertamente, hermanos, Cristo trae la verdadera libertad, porque la ley tenía un propósito. El antiguo pacto tenía un propósito. El nuevo pacto ahora es otro. El antiguo pacto había ciertos requisitos para cumplir, había fiestas solemnes que cumplir, había ofrendas que cumplir, y dice la palabra en Hebreos que era sombra de lo que iba a venir, de lo verdadero, que es Jesucristo. Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las fiestas solemnes de Moisés y de todos los sacrificios de la ley. Cristo es el cumplimiento. Aún la demanda de la ley, que son los 10 mandamientos, solamente la pudo cumplir ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 10 lo siguiente. Capítulo 10, lo siguiente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿De qué esclavitud habla? De la esclavitud del pecado. ¿Cómo sucedió esto? En Génesis capítulo 2, versículo 7. El hombre desobedeció a Dios y dice la palabra de Dios que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Adán, toda la descendencia de Adán, el hombre es esclavo del pecado y está sujeto por la muerte a esclavitud, al temor a la muerte, es esclavo del pecado. Y el hombre, por causa del pecado, no tiene el libre albedrío para poder acercarse a Dios, porque su pensamiento continuo de su corazón es continuamente pensando ¿qué? En el mal. El pecado trajo al hombre una esclavitud. Ese poder que Dios le dio al hombre, ese poder que Dios le dio al hombre, de ser el rey de la tierra,
cuando desobedeció a Dios, se lo entregó ¿a quién? A Satanás. Cuando yo obedezco a Dios, lo adoro. Pero cuando el hombre desobedece a Satanás, cuando desobedece a Dios y obedece a Satanás, el Dios en minúscula del siglo es Satanás. Por eso Satanás, cuando fue Jesús tentado, le dijo a Jesús: todos los reinos del mundo a mí fueron dados, y yo solo doy a quien yo quiero porque a mí se me fue entregado. Y es una verdad. Y Satanás tiene bajo su poder a todo ser humano. Satanás es el Dios en minúscula de este mundo y tiene a todos los hombres en esclavitud. Por eso cuando vino la ley, cuando Jesús se manifestó, Él dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y muchas veces lo he usado yo para predicar el Evangelio. Y cuando Jesús dice eso: venid a mí todos los que están cansados de cumplir la ley, de todos los que están cansados de estos sacrificios, de esta ordenanza, aún de estos hombres falsos que le predican mandamientos de hombre como si fueran de Dios. Vengan a mí ustedes que están cansados y cargados con la ley, que yo os haré descansar. Es más, Jesús dijo: si el Hijo los libertare, verdaderamente serán ¿qué? Libres de la esclavitud del pecado. Nosotros no somos esclavos de nadie, dijeron los judíos. Y Jesús le dijo: ustedes son esclavos del pecado. Solamente el Hijo los puede libertar. Por eso Cristo es el cumplimiento de las 7 fiestas solemnes de Jehová. Las fiestas solemnes de Jehová, que está dentro de la ley de Moisés, que estos judaizantes querían que los cristianos cumpliesen, más allá de la circuncisión, que es la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, el Yom Kippur, o el día de los tabernáculos. Todas esas fiestas, el cumplimiento está hecho y finalizado en la persona de Cristo. Cristo es nuestra Pascua, amén, que fue sacrificado por nosotros. Cristo es la primicia. Cristo fue el primero que murió de los hombres, resucitó para nunca más morir, primicia de entre los muertos. Cristo es el verdadero pan sin levadura. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por la obra de Cristo está el famoso Pentecostés del libro de Hechos y aún sigue entre nosotros, porque sigue salvando Dios a las personas por medio de la predicación del Evangelio, la cosecha del Pentecostés. Cristo, el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Cristo va a venir con su trompeta de plata, va a tocar trompeta y va a llevarse a la iglesia. Y Cristo va a venir en su segunda venida bajo también la trompeta. Cristo es el cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Cristo es el día del Yom Kippur. Cristo erradicó el pecado. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado en la cruz del Calvario. Porque su ofrenda y su sangre derramada fue una vez para siempre. Hizo perfecto ¿a quién? A los que se acercan a Él, que somos nosotros. Cristo va también, no solamente se tabernaculizó, sino que el día de mañana, en el milenio, como dice Ezequiel, se va a cumplir también la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas solemnes de Jehová, el cumplimiento está ¿en quién? En la persona de Cristo. Y Cristo, como dice Hebreos, fue nuestro representante en la cruz. Porque así como nosotros participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte ¿a quién? Al diablo. Y traer libertad a todos los que estaban sujetos a esclavitud por temor ¿a quién? A la muerte. En la cruz de Calvario, Cristo, por amor a nosotros, el Padre lo trató como ¿quién? Como un maldito. Porque está escrito en la ley: maldito todo aquel que es clavado en un madero. Y Cristo se llevó a cabo en Cristo la expiación de nuestros pecados. Él es nuestra Pascua. Él murió porque la ira de Dios se derramó sobre Él, porque fue tratado por un pecador por nosotros. Cristo cumplió con todas las ofrendas de todos los hombres que se acercaban al altar de bronce con las ovejitas, con los carneros. Todo el cumplimiento era el antitipo del tipo que se cumplió en Cristo. Cristo es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. El sumo sacerdote del antiguo pacto era según la tribu de Levi. Y todo el año se acercaba llevando sangre al lugar santísimo, llevando sangre por el pecado del propio y del pueblo. Pero dice que Cristo, el gran sumo sacerdote, conforme la orden de Melquisedec,
entró al lugar santísimo una vez para siempre y su sangre hizo perfecto a todos los que se acercan por medio de él. Me imagino Pablo hablando a los Gálatas o a aquel que tiene duda. ¿Cómo ustedes pueden pensar que van a ser justificados por medio de la ley? Es más, Pablo dice en Romanos lo siguiente: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque Dios me dijo, no codices, y yo me di cuenta que codiciaba. Porque una de las consecuencias de la ley es que el hombre sepa que es pecador. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O la ley es buena, porque es la palabra de Dios, pero fue nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Fue esa ama de casa que nos cuidaba, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, y trajo a Cristo, para redimir a todos los que creen en Él de la maldición ¿de qué? Del pecado. Dice la palabra de Dios, lo que pues se va a predicar en Gálatas 3, versículo 10, porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Glorioso, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa ¿de quién? Del Espíritu. Dios nos hizo libre de la esclavitud de la ley. Tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Cristo ahora nos hizo libre de la esclavitud de la ley. Ese es el Señor. Nos sacó de la esclavitud del pecado, nos dio vida, nos dio esperanza, para que ya no vivamos bajo los viejos rudimentos de la ley, sino ahora que vivamos para Cristo. Ciertamente ahora ya no está más la circuncisión, pero podemos ser legalistas muchas veces nosotros como cristianos. Tengo que cumplir ciertos requisitos para poder seguir en comunión con Cristo y para vivir una vida que agrada a Dios. Y eso es el legalismo. Nosotros, para poder vivir en la verdadera libertad en Cristo, debemos tener una verdadera comunión con Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece de mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y para disfrutar la verdadera libertad en Cristo, tiene que ver con una verdadera comunión con el Señor Jesucristo, para que Él los libre ¿de qué? De la legalidad dentro de la vida cristiana. ¿Y cómo es esto? Tiene que ver con la oración. ¿Cuál es el termómetro de que yo tengo una verdadera comunión con Cristo? Es el tiempo que yo le concedo a mi Dios en oración. Porque cuando yo oro, tengo entrada, como dice la palabra de Dios en hebreo, al lugar santísimo por la sangre y ese camino nuevo que Jesús abrió por su sangre. Tengo entrada al lugar santísimo. Y cara a cara, más allá que Él es omnisciente y omnipresente, Él me ve cara a cara. El Padre a través de Jesucristo, porque entra al lugar ¿dónde? Santísimo. No una vez por año, cuantas veces quiera en el día. Y cuando yo tenga esa intimidad con el Señor, esa oración, confieso mis pecados. Cuando yo quiero preguntar la voluntad del Padre para este día, estoy en oración. Cuando yo quiero realmente que Dios me dé luz para poder comprender su palabra, oro al Señor. Para yo poder venir a la iglesia y tener un corazón preparado para estar y escuchar la palabra de Dios, vengo preparado con un corazón totalmente orado al Señor, con un corazón limpio. Cuando yo tengo que moverme de un lado para otro, hacer cosas para el Señor, lo hago en oración. Y ahí está la verdadera libertad. Porque si no, todos son todos esfuerzos hermanos. Estoy en Cristo,
pero hago esto y esto, no hago bajo oración y lo hago con mis propias fuerzas. Y lo más maravilloso es andar en Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, pero bajo la comunión íntima con Él, en el poder y manifestación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y andando en el camino, no vivimos bancarrota espirituales, sino vivimos vida ¿de qué? De gozo. Ahora, para ir terminando, porque la hora se me fue, dice la palabra de Dios que en versículo 6, pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Ciertamente, ni Santiago, ni Pedro, ni Jacobo le dijeron nada nuevo a Pablo. Pablo ya tenía el conocimiento absoluto de todo. Entre Pedro, Santiago, Tito y Pablo se escribieron 21 cartas del Nuevo Testamento. Pablo escribió 13. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y antes, cuando se estrechaba la mano, se estrechaba como varón y se hacía un pacto. Y se dijo, reconocemos realmente, Pablo, Bernabé, que la palabra de Dios que ustedes están predicando es palabra bendita y revelación directa de parte de Dios, porque lo mismo que nosotros predicamos. Vayan a seguir haciendo lo que Dios les está pidiendo que hagan, predicar el evangelio a los gentiles. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y me imagino Pedro, ¿no? Hablando con Pablo. Más allá que después vemos más adelante en la carta de Gálatas que Pedro, por miedo de los judaizantes, dejó de estar y de comer con los gentiles y se juntaba con los judaizantes, y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro, ¿no? Y Pablo, ¿qué hizo? Lo confrontó cara a cara delante de la iglesia, porque era digno de ser confrontado. Pero más adelante, cuando pasa el tiempo, lo vemos a Pedro escribiendo de Pablo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos como Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo nombra a Pablo como un hombre sabio de parte de Dios, que ha escrito muchas epístolas, que son difíciles para entender, dijo Pedro, que muchos tuercen para su propia perdición. Entonces, amados, hasta aquí llegamos. Perdónenme por el tiempo, pero bueno, que quedó claro esto, que el hombre justificado por la fe en Jesucristo, ya no está más, ahora la incircuncisión no está en más judaísmo, pero debemos guardarnos nuestro corazón de la legalidad. Debemos vivir una vida íntima con el Señor Jesucristo, porque separado de ahí, nada podemos hacer. Es más, donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Hay libertad. Hay libertad. Oramos al Señor. Amado Dios y bendito Padre, te damos gracias en este mediodía, por este tiempo, Señor, donde hemos visto de cómo Pablo, este hombre hermoso, Señor, en comunión contigo, este hombre hermoso en esta intimidad que siempre tenía contigo, en este hombre paciente, en este hombre que siempre lloraba por los hermanos, este hombre que siempre alentaba, pero también vemos que era un hombre que sufrió los ataques del enemigo y cómo él refutó con la palabra de Dios a estos judaizantes, Señor. Gracias, Señor, que esté en nosotros ese fervor de defender con sana paciencia la sana doctrina, Señor. Y velar por el cuerpo de Cristo, Señor, porque ciertamente donde está tu obra, la verdadera semilla,
siempre está el enemigo molestando, Señor. Amado Señor, con respecto a nosotros, ya estamos en vos, estamos en Cristo, hay libertad en el Espíritu y queremos vivir esa libertad. Y sabemos muy bien que esa libertad se vive cuando tenemos una comunión íntima con vos, cuando todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, lo hacemos en el nombre de Jesús, es decir, bajo oración. Señor, gracias por la libertad que nos trajiste. Gracias porque tú nos libraste de la esclavitud, del pecado, porque por tu gran obra, Cristo, has traído libertad también a los gentiles. Gracias, Señor, en este mediodía, por tu gran amor incondicional hacia nosotros, a pesar de lo que fuimos, de lo que somos y seremos, tu amor para con nosotros es incondicional. Y tú empezaste una buena obra en nosotros y la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.